El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Bueno, acá podemos identificar algunos principios del reino de Dios que son tan importantes que nosotros los mantengamos presente en cada momento de nuestra vida, porque, bueno, estos principios nos llevan a la victoria en el reino del Señor. De hecho, esta historia o los versículos que vamos a leer son de una historia bien larga y termina de una manera victoriosa, termina de una manera donde el Señor se glorifica y las personas que participan de esta situación ven la victoria consumada en sus manos. Por eso vamos a leerlo, Primera de Samuel 14, estamos hablando de Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl por aquel entonces era rey de Israel y tenían un ejército por delante, pero ese ejército era numeroso y el ejército de Saúl estaba medio amedrentado, medio asustado. De hecho, se le iban a Saúl los soldados. Entonces la situación era complicada. Sin embargo, y en medio de ese cuadro negativo, Jonatán, su hijo, se lanza en un paso de fe. Se lanza de una manera que, digamos, si tendríamos que hacer un análisis lógico, hizo una locura, cometió una locura, pero justamente la fe no se nutre de la lógica, sino que se nutre con otros parámetros y se lanza y Dios la respalda, ¿no? Dios está allí con aquellas personas que son de fe y se juegan por la fe. Versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, la persona que estaba con él, su asistente: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, ¿sí? Porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Versículo 7, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dos principios importantes del reino de Dios. El primero, el de la fe. Considerar que Dios es un Dios grande ante cualquier situación, circunstancia, y nosotros caminar en esa fe esperando la dirección de Dios, esperando que Dios nos vaya abriendo las puertas, pero vamos, no esperamos que las puertas se abran. Nosotros caminamos hacia la puerta esperando la mano del Señor. Si el Señor la cierra, pero si la abre, estamos allí en el umbral para cruzarla. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho cosas similares? Cuando cruzaron el Jordán, tenían que pisar las aguas, los sacerdotes, y una vez que pisaban las aguas, el río se iba a abrir, y así sucedió. Tuvieron que ir, tuvieron que lanzarse, tuvieron que ir hacia adelante. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés estaba allí medio asustado porque venían los egipcios y por otro lado tenía el mar, y la respuesta de Dios a la oración era: dile al pueblo que marche, tú agarra la vara y golpea las aguas. Es decir, tienen que caminar, tienen que ir en pos del milagro, tienen que ir en pos de lo que el Señor puede y quiere hacer. La reflexión de Jonatán, porque para Dios es lo mismo salvar con muchos o con pocos. En definitiva, el razonamiento de Jonatán era similar a este, es decir, si vamos con un ejército, el que tiene la victoria es el Señor. Y si vamos nosotros dos solos, la victoria es del Señor. Así que si Dios va a dar la victoria, lo puede dar con mucha gente o con poca gente. En definitiva, el que produce el milagro es el Señor. Vamos por el milagro. Vamos por lo que Dios va a hacer. Vamos por creerle al Señor la grandeza y el poder de Dios. ¿Cuántas veces tendríamos que pensar eso o movernos bajo ese parámetro de pensamiento de que Dios puede hacer
todo lo que para nosotros es imposible. Y ante la situación más estrecha, más comprometida, aún así Dios puede glorificarse, Dios puede obrar, Dios puede actuar. Y yo voy por el milagro, yo voy por creerle al Señor, yo voy por esperar en esa cosa grande que Dios puede hacer y que Dios me va a sorprender. ¿Por qué? Porque humanamente es imposible. Humanamente no hay recurso, no hay capacidad, es limitado, pero nuestro Dios es ilimitado. El segundo principio que yo quiero destacar es el principio de la unidad. La Biblia dice, si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, serán oídos por mi Padre allá en los cielos. El principio del acuerdo. El paje de armas entendía y comprendía la fe de Jonathan. Entonces él se puso al servicio pleno. Mi vida está en tus manos. Vamos que nos vamos a jugar la vida. Vamos dos contra un ejército. Es la muerte segura. Sin embargo, él consideraba, el paje de armas, estoy hablando, de que la fe de Jonathan era la fe correcta, era lo que había que hacer, era la acción a tener, el paso que dar. Entonces él quería ser parte de esto y entendía de que no eran dos personas en paralelo, tenían que estar unidos. Muchas veces la falta de unidad en una familia, la falta de unidad en un matrimonio, la falta de unidad en un trabajo o donde integran más de una persona, la falta de unidad es la que realmente lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque se necesita la unidad del espíritu, ponerse de acuerdo para alcanzar las cosas que el Señor tiene por delante. Por muchos años, cuando íbamos a la iglesia orando en el auto para ir a los cultos dominicales con mi esposa, la oración que hacíamos era, nos ponemos de acuerdo, entramos en acuerdo para que tú, Señor, puedas obrar plenamente en la iglesia. Eran días de batalla espiritual, el enemigo nos confrontaba de una manera tremenda, cada culto era difícil y nosotros nos damos cuenta que la manera de vencer era a través de la fe, pero a través de la unidad también. Si faltaba unidad, la fe no tenía el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque había una grieta allí. Si dos personas se ponen en paralelo y quieren decidir los dos, es muy difícil que las cosas sucedan. Alguien tiene que tomar la autoridad y alguien tiene que acompañar. A veces el que toma la autoridad será el que acompañe en otra ocasión. Y así se van intercambiando los roles. Pero la idea de mantener esa unidad, la idea de estar en acuerdo, debe ser preeminente a cualquier otra manera de actuar. Siempre tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que la obra del Señor se realice. Dios es un Dios que obra a través de la fe. El libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para lograr cosas grandes de parte del Señor, tenemos que creer en lo imposible, en aquello que la lógica humana desecha, descarta, rechaza. Nosotros tenemos que saber, mi hermano querido, que Dios nuestro, el Dios nuestro, es un Dios de milagros. Es el Dios que hace maravillas, es el Dios que sorprende día a día. Es el Dios que produce cosas que quedamos con la boca abierta. Los médicos se sorprenden de los milagros del Señor. La gente se sorprende de la reacción de Dios frente al clamor y a la oración del pueblo de Dios. Miren, mi hermano, aunque la gente niegue al Señor, cuando ven el milagro tienen que reconocer que realmente fue algo sobrenatural, algo que el hombre no puede lograr, algo que la mente del hombre no puede entender, pero que el Dios Todopoderoso lo puede realizar. Mi hermano querido, ese es nuestro Dios, al Dios que adoramos, al Dios que creemos, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, que nada es difícil, que nada le es complicado, pero a ese Dios se lo mueve a través de la fe.
¿Cuántas veces hemos visto en los evangelios que el Señor no tenía mucho deseo de hacer milagros, pero las personas le insistían allí, como la mujer sirofenicia que le dijo: yo no vengo a comer la comida que está en la mesa, me conformo con las miguitas, como los perros que se quedan con esas miguitas. Lo sorprende a Jesús la fe de esta mujer y dijo: grande es tu fe, y sea hecho lo que tú pides. Su hija fue libre en ese momento. Los 4 que bajaron al paralítico y rompieron el techo, y dice la Biblia, al ver Jesús, la fe de ellos, no la del paralítico, sino la fe de los que lo bajaron, lo hizo el milagro. El centurión que pedía allí por un milagro tremendo, y le dijo: mira, no vengas a casa, porque yo soy un hombre con autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús lo sanó al siervo, y después dijo: en Israel no he visto tanta fe. La fe conmueve el corazón de Dios y lo lleva a hacer milagros sorprendentes. La fe no es algo lógico, no la podemos razonar, no la podemos encuadrar dentro de la mente del hombre, pero sí es un regalo de Dios para que nosotros podamos creer y experimentar los milagros más sorprendentes. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe para creer, Señor, y de esta manera que los milagros se produzcan. Señor, en el nombre de Jesús, mira aquellos, Señor, que en estos días tiene su fe batallada, su fe luchada. Dios mío, en este momento, levántale la fe, Señor, fortalécelos para que puedan creer en los milagros sorprendentes, que estén en acuerdo con su familia, con las personas que los rodean, que están en Cristo, Señor, y formen allí un vallado para creerte, Señor, y vivir y experimentar los milagros que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.